Amén. Vamos pues a entrar a la palabra del Señor. Amén. Y los invito a pongamos de pie. Vamos a leer la escritura que tenemos aquí. En el nombre del Señor. Quiero a la misma vez felicitar al hermano Derek y Marcus. Esta mañana en el culto de inglés predicaron unos sermones, pero esos buenos. Los jóvenes ahí van perfeccionando y hicieron un buen trabajo y Dios los va a seguir bendiciendo en el nombre del Señor. Amén. Romanos capítulo 12, verso 1 al 2. Estoy leyendo la versión Reina Valera 95. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como a sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro verdadero culto. Versículo 2. No os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación, ¿de qué? De vuestro ¿qué? Entendimiento, para que probáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Perfecta. Padre, en este momento te damos gracias, Señor. Te damos gracias por el privilegio que nos das una vez más de estar en tu casa de adoración. Te damos gracias por un día más de vida. Gracias por un año más de vida, de victoria, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. En este momento, Señor, nos presentamos delante de ti. Háblanos por medio de tu palabra revelada. Que por ella podamos crecer, que por ella podamos aprender, Dios mío, y dar a otros, Señor, lo que de ti hemos recibido. En el nombre de Jesús, amén. Pueden ocupar sus lugares. Hoy damos conclusión a la serie del mes sobre asuntos del corazón. Como escuchamos este mes, el corazón que hablamos no es el corazón físico. Es importante escuchar ese corazón, porque ese corazón es el que palpita y causa que la sangre corra a través de las venas. Pero estamos hablando del corazón del hombre y la mujer, la mente. ¿Quién es él? El hombre y la mujer es compuesto de alma, cuerpo y espíritu. Y deseo dar por título a este sermón final de la serie Asuntos del Corazón, con el tema reiniciando o reinicio divino. Reinicio divino. En muchas fábricas se encuentran motores, se encuentran máquinas donde producen productos. Por ejemplo, si usted va a las tortillerías de los 80s, ahí va a encontrar una máquina de tortillas. Si usted va a una máquina donde comenzaron a hacer el CD en los 90s, 80s y 90s, ahí va a encontrar una máquina grandísima. Y hoy en día la tecnología nueva más bien tienen sus máquinas más recientes. Pero cada una de esas máquinas tiene un botón de reinicio. Si la máquina se atora, si la máquina para de funcionar, hay un botón que esa máquina tiene que le da reinicio a esa máquina. Pero todo comienza porque algo paró, algo se detuvo, algo ya no funcionó. Y el experto, el técnico, el ingeniero, la ingeniera
crearon ese botón para los que iban a trabajar la máquina. En un momento dado que se atora la máquina, solamente tienen que tocar ese botón y reinicia la máquina de nuevo y comienza a producir el producto que están intentando sacar. Es así también, de la misma manera, el corazón, la mente del hombre y la mujer que se ha estancado en un camino en la cual ahora es necesario de reiniciar donde antes estaba produciendo una vida bendecida, una vida de oración, una vida de la palabra de Dios, una vida de adoración. El creyente necesita de vez en cuando pegarle al botón del reinicio. Hemos usado una palabra muy antigua en los 80, 70, 60 llamada avivamiento. Y todo el mundo queremos avivamiento. Pues hoy en día podemos usar reinicio, porque para poder tener reinicio o tener avivamiento, primero tenemos que estar conectados con el ingeniero de ingenieros, el doctor de doctores, o más bien el que sabe todas las cosas, el que es autor de todas las cosas, al Dios Todopoderoso, porque Él es el que reinicia en cada hombre y mujer esta cosa llamada vida. Y es divino. Es divino porque es un momento decisivo, un momento de oportunidad que Dios nos ofrece para reiniciar el camino de la fe, o el camino de servicio, o el camino de ministerio, o el camino hacia las buenas finanzas y ahorros. Pero hay un reinicio. En este tiempo del 2020, algo ocurrió, muchas cosas han ocurrido en el 2020. Pero la pandemia no solamente afectó físicamente el cuerpo físico de muchos sobrevivieron, otros no pudieron sobrevivir, y tuvimos ganancias y tuvimos fallas y tuvimos pérdidas. Pero en el camino algunos continuaron hacia adelante en las buenas y en las malas, en las luchas, en las pruebas. Pero un gran número también se detuvo y está todavía detenido, y algunos de los que se detuvieron se han estancado. Como dice mi nieta, se estacaron, está atascado. Se ha atascado la persona porque ya no puede funcionar. No puede levantar las manos, no puede adorar a Dios. Y Dios, a través de esta serie, de este mes, Dios nos viene hablando, Dios nos viene informando, Dios nos viene educando que es importante estar en un momento divino, tomar oportunidad cuando Dios nos está hablando. Dios nos está hablando al corazón, a donde eres tú, a quién eres tú, a donde vives. Y ahora el Señor, para concluir el mes, nos está dando en la oportunidad de pegar el botón y realizar, de reiniciar lo que hemos parado. En el mes de febrero también se celebra el mes de los amores y las amistades. Es un buen tiempo donde las parejas que pueden reiniciar su amistad, su devoción hacia uno al otro, su amor. Y algunos esposos todavía siguen dando la misma caja de chocolates. Pero llega un momento que la caja de chocolates ya no funciona. Es agradable, pero tiene que el hombre ser más creativo. Lo digo por experiencia. Y un momento que los primeros años le daba la misma caja de chocolates a mi esposa y las mismas flores, y le encantaba todo eso, las flores y los chocolates y las cartas, y a veces nomás firmaba mi nombre. Yo decía,
pues esta no está agradecida, malagradecida, que no le gustan los chocolates y las rosas. No, pero es que a veces no pensamos en nada más y solamente en eso. Llega el momento que el esposo o la esposa también, o no mal hecho echando al esposo, también la esposa tiene que pensar de adelante, un mes, 2 meses antes, o un año antes, depende de la persona, y planear el día, cual sea el día su aniversario, o el día de bodas, o el día de amor, lo que sea, pero planear y tener creatividad. Y cuando sucede algo, la pareja, el esposo o la esposa dice, gracias por este regalito. Eso me da a entender que pensaste en mí. Pero no solamente pensaste en mí de ir a la tienda y comprar algo, pero sabes quién soy yo, sabes lo que me gusta, el color que me gusta, lo que me gusta a mí, y fuiste a comprarme eso. Tomaste el tiempo para con detalle traerme algo. Si el esposo le gusta un palo, le va a comprar un palo. Quizás a ella no le gusta el palo o la pica o la pala, pero a él le gusta el pico y la pala, que le compre el pico y la pala. Él no quiere un guante de jugar béisbol porque no le gusta el béisbol, el soccer tampoco. Él quiere una pala, si me explico, ¿verdad? Ella no quiere una rosa solamente, ella quiere un carro del año. Gloria a Dios, dicen las esposas. El punto es que usted encuentra lo necesario para poder realizar o reiniciar aquello que está estancado. Y en este día quiero hablar de la vida cristiana. Quiero hablar de la vida de fe en el cristiano y cómo eso se junta todo cuando hablamos de esto que es divino. Pablo una vez más nos dice en su palabra escrita a los romanos. Si hermana me puedes poner el primer versículo. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios. Ahorita voy a tocar ese punto de las misericordias de Dios. Un relanzamiento, una transformación de corazón, de mente ocurre cuando hay una entrega. Oiga bien, hay una entrega completa y total a la soberanía de Dios, a la voluntad de Dios. Una transformación de mente y de corazón y de alma y de cuerpo ocurren. Una transformación total cuando hay una entrega total a Dios, a la voluntad de Dios. Hay una palabra bíblica, teología es soberanía de Dios. Claro que en el español no me sale muy bien como en inglés, pero donde Dios es soberano, o sea, Él tiene control sobre todas las cosas. Y lo que sale de esa soberanía de Dios son 2 palabras: compromiso y entrega. Todo mundo hablamos de compromiso. Compromiso es cuando tú decides lo que harás. Yo me comprometo a mi pareja, yo me comprometo a ir al trabajo y estar ahí. La hora de mi empleo es de 8 a 5. Yo voy a estar ahí 20 minutos antes de la hora que debo de estar, porque me estoy comprometiendo a hacer eso. Usted se compromete, pero algo diferente, algo interesante del compromiso, usted puede tomarlo o dejarlo. Usted un día dice, ya me enfadé de llegar 20 minutos, nadie le importa, mi patrón no le importa, y yo soy el primero y todo el mundo llega 20 minutos después de la hora, y ese compromiso es leve porque usted lo toma o lo deja, lo hace o lo deja. Pero el compromiso es importante si vamos a reiniciar algo, algo. Aquí introduzco otra palabra, la palabra entrega. La entrega es de ceder el poder, el ceder al poder, no el poder, al poder, control o posesión de otro por obligación o demanda. En otras palabras,
La entrega habla que uno se deja controlar por algo mayor, algo más grande, que tiene obligación más grande, que tiene una demanda más grande. Y yo estoy hablando en esta tarde de la entrega a Dios. Dios, perdón, es soberano sobre todas las cosas. En otras palabras, Dios sabe el principio y conoce el fin de tu vida. Él conoce el principio de tu vida como también el fin de tu vida. Él conoce todos los detalles de tu vida. Usted dirá, ¿Dios es tan metiche así? Sí, Dios sabe todo lo de tu vida. Y el ser humano nos es necesario, nos es importante que nosotros entendamos este pensamiento muy clave en la vida cristiana. Una entrega a Dios es lo que Dios anda buscando. Una entrega a Dios, vienen las bendiciones de Dios. Una entrega a Dios, usted recibe la bendición y el favor de Dios. Mire lo que dice una vez más. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. El versículo 1, hermana, donde me llegaste ahí. Misericordia de Dios. Pablo está escribiendo a los romanos y a medias y casi al final de su carta a los romanos está escribiendo esta iglesia en Roma. Una iglesia donde él deseaba ir y predicar el evangelio. Realmente su deseo era de ir a España a predicar el evangelio. ¿Cómo sé yo eso? Pues lee la carta de los romanos. Ahí le dice que Pablo escribe ahí en esa carta y dice: mi corazón realmente es llegar a España, pero Dios lo trajo a Roma, y a Roma les está escribiendo a los romanos y ya viene hablando con ellos ya por 11 capítulos o lo que llamamos capítulos hoy en día. Y luego se detiene aquí en el capítulo 12, que nosotros le nombramos el capítulo 12, y dice: por lo tanto. Esta palabra en inglés es therefore. Por lo tanto, en otras palabras, por lo tanto significa todo lo que yo vengo hablando. Mire, todo lo que yo vengo hablando acá, hermanos, de eso me voy a referir de aquí en adelante. Por lo tanto, hermanos, me están escuchando, dice Pablo. Hermanos, no dice amigos, hermanos, os ruego. Es un ruego, no es si por favor quiere. En inglés es pretty please, por favorcito. No, os ruego, es un ruego. No es un ruego si quieres o no. Es un ruego, es una oración a raíz de lo que Dios ha hecho en la vida de este hombre llamado Pablo. Pero también es más profundo, porque dice: os ruego, ¿por qué? Por las misericordias de Dios. Pablo introduce esta palabra, misericordia de Dios. Si vamos al capítulo 1, y voy rápidamente a encajar esto, usted si quiere tomar nota, note esto. Entre el capítulo 1 y el capítulo 3 y versículo 20, Pablo viene hablando de que todo el mundo es culpable ante Dios. La creación dejó su lugar, el hombre dejó su lugar siendo hombre, la mujer dejó su lugar siendo mujer, y se convirtieron idólatras, convirtieron sus cuerpos en idolatría, dieron sus cuerpos al mismo sexo y ya no a lo que Dios los había creado. Seres, hombres como hombres y mujeres como mujeres, ya habían dejado eso. Y ahora la humanidad estaba culpable de haber pecado contra Dios. El capítulo 3, verso 21 habla de la justicia de Dios manifestada por la ley y los profetas. Por tanto, de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. En el capítulo 3, verso 21 habla de la justificación por la fe en Él.
capítulo 3 y 4 hace hincapié que la gracia es dada por Jesucristo. Ve cómo viene hablando de las misericordias de Dios. El capítulo 5 nos da acceso, nos da favor, que ya no somos esclavos al pecado, ahora somos invitados para ser esclavos a Dios. Nos mueve de un estado de esclavitud del pecado y nos mueve a una esclavitud con Dios. No el mismo, pero el mismo sentir. En otras palabras, si antes tu vida estaba entregada a una esclavitud al pecado, ahora por medio de Jesucristo, las misericordias de Dios, ahora somos esclavos a Dios. Y con mucho gusto lo hacemos, porque Dios es el que sabe todas las cosas. Cuando vamos al capítulo 6 y 7 de Romanos, las luchas nos hacen creer en Dios. Viene hablando de las luchas del hombre interior, la lucha entre el hombre carnal como el hombre espiritual. Capítulo 7, Pablo habla de su propia lucha personal. Pero cuando llegamos al capítulo 8, aquí Pablo nos introduce al Espíritu Santo, nos introduce a ese poder de Dios en nosotros, que ahora opera en nosotros, que somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese Espíritu Santo, Pablo viene hablando, que mora en el creyente, que somos más que vencedores. Cuando llegamos al capítulo 9 y el 11, habla y introduce a Israel. Israel, el pueblo de Israel, nación, pueblo de Israel. No habían experimentado, se habían detuvido en el camino, ya no estaban experimentando la gracia de Dios porque no la querían. Dice Juan que a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron. Jesús vino a lo suyo, al pueblo de Israel, a los del pueblo escogido de acá desde Abraham. Esa promesa que le dio a Abraham, su descendencia como las estrellas y como la arena. Esa descendencia se había detuvido y había rechazado por completo a la gracia de Dios. Y Pablo dice aquí en el capítulo 9 al 11, está hablando de Israel que no ha experimentado esa gracia y por razón no es santificada. Y cuando llegamos al capítulo 12, Pablo dice: os ruego por la misericordia de Dios. Pero también abarca esta gracia a los gentiles que somos nosotros, aquellos que no venimos de raza judía, que no venimos de sangre judía físicamente, que no venimos de las tribus. Quizás aquí haya alguien de esas tribus, no sé, pero yo sé que no somos de los judíos aquí físicamente. Unos son de Guatemala, otros son de México, somos de aquí. Somos gentiles, lo que no es un judío. Pero hasta nosotros, gloria a Dios, nos alcanzó la misericordia de Dios a los gentiles. Y Pablo había sido escogido, había sido y puesto aparte. Él había dicho en otra carta que él era uno como abortado, fuera de tiempo. Él no estaba en el plan de Dios originalmente, o más bien, él no fue escogido de los 12 discípulos. Él fue encontrado en el camino hacia Damasco. Él era un perseguidor de los creyentes. Ahora Dios lo había alcanzado. Ahora era un perseguidor de Jesús, o más bien un seguidor de Jesús. Y Pablo había sido constituido apóstol a los gentiles. Por eso escribe a los romanos, por eso escribe a los gálatas, a los de Tesalónica y los demás, porque Pablo estableció las iglesias, la iglesia del Señor, en pueblos gentiles. Nosotros que ahora somos parte del pueblo del Señor, nos ruega en el capítulo 12, verso 1, por las misericordias de Dios. ¿Y qué dice? Que presentéis, verso al final del verso 1 dice,
que presentéis vuestros cuerpos. ¿Cómo? Estos cuerpos físicos. Como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. ¿Cómo vamos a pues, cómo pues vamos a reiniciar esto? Ya estamos a febrero, estamos a final de febrero. Si usted está esperando que termine la pandemia para ponerse bien con Dios, si usted está esperando para que ya no tengamos que usar mascarillas para poder venir a la casa del Señor, si usted está esperando que alguien más se convierta para que usted se convierta, va a estar esperando hasta la eternidad. Es tiempo que nosotros paremos de ya no decir me espero. Ahora es tiempo de decir, es tiempo de presentarme al Señor, es tiempo de entregarme al Señor, es tiempo de dar mi vida al Señor. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Sacrificio es algo que le va a costar. Le va a costar al que no es creyente, le va a costar su vida. O sea, va a tener que entregar su vida a Dios. Va a tener que pasar por rechazos, insultas, porque usted se entregó al Señor. Un sacrificio se presenta. Y gracias a Dios que cuando Él vino a la tierra, cuando Dios se manifestó en Jesús, Él fue a la cruz y ahí Él fue el sacrificio principal, el sacrificio que pagó el pecado por toda la eternidad, pasado, presente y futuro. Ese sacrificio resolvió todas las preguntas y todo el asunto del pecado. Cuando Jesús fue crucificado, dijo, así será, y así dio el Espíritu, entregó el Espíritu. Es terminado, dijo, y ahí se cumplió la promesa, que Él fue herido por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones. El castigo de Dios fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros ¿qué? Curados. No solamente enfermedades físicas, pero esa llaga, ese pecado que usted cargaba, de ese rechazo contra Dios, el sacrificio de Jesús quitó toda aquella enemistad entre Dios y el hombre, y ahora el hombre es unido a Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y dice Pablo a los Gálatas 2:20, ya no vivo yo, ya no vive el viejo Alex, ahora vive Cristo en mí, y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe en el Hijo de Dios que entregó su vida. Alguien dele un gloria a Dios por las misericordias de Dios. Tenemos que contestar la pregunta, ¿cómo vamos a reiniciar esto? Primero, tenemos que adorar. Tenemos que adorar, presentarnos a Dios. ¿Qué significa sacrificio vivo? My God, tenemos que adorar a Dios, nos guste o no nos guste. Adorar a Dios, no solamente los domingos cuando llegamos aquí, pero comenzando mañana o hoy en la noche, antes de acostarse, o mañana tempranito en la mañana, cuando se levante, antes que todo el mundo esté ocupado, usted se levanta, o cuando se levante, no sé cuándo es, pero cuando se levante, usted le dé una adoración a Dios. Adorar al Señor no solamente es adorar a Dios y celebrar al Señor en el culto de celebración. Oiga bien, si nos esperamos hasta el domingo de celebrar, duramos media hora batallando con nosotros mismos,
batallando, el praise team batallando con los que no quieren adorar a Dios porque no han adorado toda la semana. Pero si todos adoramos en la semana, llegamos aquí fresquecitos, cansados un poquito de nuestra mente y espíritu, pero venimos listos para adorar a Dios porque toda la semana hemos estado adorando a Dios, le hemos estado dando gloria a Dios. Gracias a Dios que me das gracia en este día. Gracias por mi patrón, ese contumaz enfadoso que no me da, que da puda carrilla. Pues gloria a Dios si usted le da. Gracias a Dios le dio por las pruebas. Gracias a Dios que no más tengo frijolitos esta semana, pero gloria a Dios. Y toda la semana usted está adorando a Dios, bendiciendo el nombre del Señor. Con su permiso voy a tomar una agüita, ¿está bien? Adorando a Dios. Segundo lugar, no solamente es adorar a Dios, sino también rendirnos a Dios. Donde no hay rendimiento, no hay avivamiento. Donde no hay rendimiento, no hay avivamiento. Lo digo una vez más hasta que se le pegue. Donde no hay rendimiento, no hay avivamiento. Una cuarta vez. Donde no hay rendimiento, no hay reiniciar. Si usted no rinde sus impuestos del año, sus taxes, no va a recibir nada. Quizás no reciba. Usted dice, pastor, yo siempre llego con cero. Yo salgo debiendo, pues a lo menos rindió sus cuentas. Si usted no rinde lo necesario en la Target, lo que trae en la canasta son $100. Si usted no rinde los $100, no se lleva nada. Si trae nomás 50, pues se va a llevar $50 de lo que está en esa canasta. Pero tiene que rendir. Hablando del camino del Señor, tiene que rendir adoración a Dios. Tiene que rendir su vida. Ya pare de renegar con sí mismo. Ya pare de decir, voy a servir a Dios, no voy a servir a Dios. Voy a servir la iglesia, no voy a servir la iglesia. Parece que somos manic depressive aquí arriba. Cada rato no sé si sí o no. Y acá el diablito y acá el angelito, por decirlo así, que no es cierto eso, pero a ver, ¿qué tú dices, diablito? No alabes al Señor. ¿Y tú qué dices? Alaba al Señor, no le escuches a ese loco. Tiene que rendirnos a Dios. Donde hay rendimiento hay ¿qué? All right. ¿Alguien está escuchando? Y dijo otra cosa. Donde hay rendimiento hay ¿qué? Reinicio. Amén. Alguien tiene que rendir cuentas a Dios. Señor, la regué feo en 2020. El Señor dice, está bien, hijo. Está bien, hija. Muchos han regado también. Señor, paré de orar, paré de ir a la iglesia. Está bien, hijo, vamos, entra. Gracias a Dios que tenemos un padre así, ¿verdad? A veces nos da cinturones y ay, Dios duele, ¿verdad? Las pruebas vienen, las luchas. Pero gracias a Dios que no nos abandona, porque Dios está con nosotros. Pero cuando rendimos cuentas a Dios, nos ponemos a cuentas con Dios, ahí comienza el avivamiento y comienza a pegarle al reset button de su vida y usted comienza a creerle a Dios. ¿Qué hace? Vamos al altar. Muchas veces acá bajamos el sacrificio del altar. ¿Cuál sacrificio? Ahí estás montado tú en ese altar. ¿Te acuerdas cuando entregaste al Señor tu vida? Tú dijiste, ¿hasta cuándo vamos a servir al Señor? Y tú dijiste, toda la vida. Toda la vida. Y a veces nos ponemos poquito perezosos, poquito no sé, y nos bajamos del altar. Estamos en el altar. Y sobre el sacrificio está el holocausto y nos queremos andar bajando del altar donde estamos siendo entregados al Señor. ¿Cómo vamos a rendirnos? No bajarnos del altar.
Hay un himno que muchos cantamos de era niño. Lleva la cruz de Cristo, a veces es dolor, mas Dios nos ha provisto la senda de su amor. Llevar la cruz de Cristo a veces es dolor, sí es. Llevar la cruz de Cristo no siempre es gozo y alegría, sí es. La vida es gozo y alegría en el Señor, pero a veces es difícil. ¿Cómo vamos a rendirnos? ¿Cómo vamos a reiniciar? Pablo dice otra vez en Gálatas 2:20, ya no vivo yo. Tiene que decirte, háblate a ti mismo. Ya no vives tú, Alex. Ya no vives tú, ya no vives. ¿Estás escuchando? Ya no vives tú. Sí, tú ya no vives. Sí, pero yo estoy en la cara aquí. Sí, ya no vives tú. Mas Cristo vive en mí. ¿Cuántas veces tenemos que hablarnos a nosotros mismos? Tenemos que vernos en el espejo y el espejo dice, ay, qué guapo te ves. Wow, mira, te están saliendo las canas. Wow, mira. Y comienzas a verte más cerquitas. Wow, qué feo estoy. Ay. Cuando estás así de lejos, wow, qué guapo me veo, qué elegante me veo. Es cuando estás diciendo, yo vivo para mí mismo. Pero cuando pones más atención, oh, qué feo. Oh, yo no vivo yo, Cristo vive en mí, right? Qué curiosos somos, ¿verdad? Qué curiosos somos cuando viene la prueba. Cuando no hay pruebas, oh, yo vivo para yo mismo. Hago y deshazo, hago aquí, me voy para allá y hago y qué sé yo, hago un montón de cosas. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, ay, me duele aquí, me duele allá, decía aquella persona. Es cuando decimos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando te anda persiguiendo el chamuco, ¿qué haces? Oh, el Señor te reprenda, sí, pero tienes que decir también, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe en el Hijo de Dios. Ya me lo termino. El verso 2 nos dice, no os conforméis a este mundo, sino transformados. Todos digan transformados. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entrégale todo el yo a Él. Dice, no os conforméis a este mundo. Otra versión dice a este siglo. El mundo, ese mundo, el que te mueve aquí y te mueve allá. Este mundo que quiere moldearte a su manera. Este mundo que tiene costumbres raras y extrañas y ocultas y oscuras. Este mundo en el cual estamos viviendo ya no tiene valores judeocristianos como nosotros creemos en esta nación. Esta nación fue fundada con valores judeo-cristianos. En inglés es Judeo-Christian values. Valores basados en el Antiguo Testamento, también basados en la experiencia en Jesucristo. Citamos la Biblia entera. Ahora este mundo está intentando de moldearnos a la manera caída la cual está viviendo. Los valores de este mundo están controlando el sistema judicial, el sistema de las finanzas, el sistema educativo, el sistema político. Todo sistema está cambiando. Los valores, lo que era pecado, ahora ya no se llama pecado. Lo que a veces era vergüenza, ya no es, ahora ni tiene vergüenza. A lo que a veces era fornicación, ahora ya no le hablamos fornicación. Es que pues tenía sentimientos contra ella y que se fue. Mentira del diablo.
tenemos que ser sensitivos a estas personas. No niego eso. Tenemos que amar a estas personas. Tenemos que amarlos con el amor de Dios, pero no ser ciegos y no ser moldearlos por el sistema y valores de este mundo. Este mundo está cambiando a una velocidad rápido. Hable con sus hijos. Hable con sus hijos. Lea lo que el sistema educativo está queriendo hacer. Ya a una temprana edad de 11 años, a veces hay niños que se le están introduciendo hormonas para cambiar de que ya no quiero ser un niño, un hombrecito, ahora quiero ser una niña. Y aún quieren introducir eso en el vientre de la mujer. Porque no queremos, van a tener niña, ay, cuánto era gozo. No queremos niña, queremos varón. Ahí le están metiendo hormonas. Los valores han cambiado. Y seguirán cambiando. El mundo, ese sistema, puede ser el sistema de las finanzas. El diablo controla este mundo, quiero que sepan. Y el mundo que se deja controlar por el diablo se aleja de Dios. El mundo que niega a Dios niega su futuro. El mundo que niega a Dios y niega su futuro tiene su lugar en el lago de fuego. Y Pablo nos viene diciendo, por las misericordias de Dios, por favor, hermano, misericordia de Dios, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice, y no conforméis a este mundo. Él estaba hablando del mundo de él, el primer siglo. Estamos casi 2000 años removidos de cuando él escribió Romanos. 2000 años de separación. Pero el mundo sigue adelante y los valores siguen cambiando drásticamente. El mundo. Sí, tenemos que tener simpatía, pero no dejar que eso cambie la verdad de nosotros. Comprar la verdad, dice la Escritura, y no la vendas. Compra la verdad, porque la verdad te hace libre. La verdad te da gozo, te da alegría, te da lugar, te da favor con Dios, y no la vendas. Hubieron dos hermanos, Jacobo y su hermano, ¿qué? ¿Cómo se llamaba? Esaú. Esaú era del campo, le gustaba cazar. No mujeres, le cazaba animales. Y un día, cansado del camino, del campo, vino con mucha hambre. Jacob, él comía bien, sabía cocinar. Y Jacob era un traicionero. Su nombre se llamaba traicionero. Y Esaú, por su cansancio y no esperar, entrega su primogenitura por un caldo de ¿qué? Lentejas. Entregó todo aquello que venía a él por ser primero en su familia, la bendición que venía, y se la traspasó a uno traicionero, uno que nomás andaba buscando a ver qué sacaba de las cosas. Pero Dios tiene el plan para todos. El que entregó, dice la primogenitura, se sintió muy mal y cargó ese enojo por años. El que se la ganó, el que se la robó, pensó que, wow, yo libre, estoy libre, la compré, ahora toda la bendición va a venir sobre mí. Y sí va a venir sobre él, pero él también tenía que rendir cuentas, porque en un momento que él tuvo que rendir cuentas con Dios, y luchó con un ángel. Él estaba presto para encontrarse con su hermano Esaú después de años, aquel que había traicionado.
Y el Señor dijo, apártate acá porque yo tengo que tratar contigo. Manda a la gente, tus esposas, tus hijos adelante. Y Jacob sabía, le mandó regalitos antes para que todo estuviera bien. Ya me estoy saliendo del tema, pero está bien, voy a llegar a esto. Cuando luchó con el ángel, ¿qué luchó? Luchó. Le preguntó, ¿quién eres? Dime tu nombre y te deja ir. No. No te voy a dejar ir hasta que me bendigas. ¿Cuál es tu nombre? Jacob tuvo que aceptar y rendir cuentas. Me hago Jacob. ¿Y qué significa Jacob? Un traicionero, un mentiroso. Y cuando entregó eso, él ganó. Y se le cambió el nombre de Jacob a Israel. Israel significa príncipe. Y él pudo conectarse con su hermano Esaú porque él supo rendir cuentas. Pablo dice, no os conforméis, no seas moldeado por el mundo, sino por la renovación de nuestra mente, para que sepas o compruebes cuál es la buena voluntad de Dios y agradable y perfecta. Ok, ahora sí ya termino. Escuchen un minuto más. Dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la meta. Comprobar la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. O sea, conocer el tiempo de Dios en nuestra vida. Conectarnos con el deseo de Dios. Tiene planes para todos. Dios tiene planes para todos, pero no determina la voluntad de Dios en tu vida. Dios tiene planes para que tú prosperes, pero si tú nunca te conectas a la voluntad de Dios, nunca te vas a dar cuenta la voluntad determinada de Dios, o sea, lo que Dios realmente quiere para tu vida. Y la voluntad de Dios, hay dos maneras que la voluntad de Dios revelada. La palabra revelada, que es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, la palabra revelada. Si otro ángel se levantase y dijera, yo traigo otro evangelio, dice Pablo, sea anatema. Esta es la Sagrada Escritura completa. Que yo soy un profeta y está hablando fuera del contexto de lo que dice la Biblia. No es la voluntad de Dios. Pero también la voluntad de Dios, hay otra parte. Es secreta, en otras palabras, no secreta que nadie sabe. No, secreta en el sentido que para poder entender la voluntad de Dios en tu vida, tienes que leer la palabra revelada. Y la palabra revelada te habla a ti. Señor, yo ando buscando un trabajito. Señor, yo ando buscando un lugar nuevo para vivir. Señor, yo quiero un carro, yo quiero un ministerio, yo quiero hacer un trabajo, yo quiero algo diferente en mi vida. Tienes que orarle al Padre. Y por medio de lo que has aprendido en la palabra, Dios va a revelar su voluntad en tu vida. Pero tienes que someterte a Dios. Mira, someter es ponerte abajo de la voluntad de Dios. Tú no puedes superar la voluntad de Dios, no vas a llegar a nada. Tienes que ponerte abajo. Si vienen los músicos, los cantantes, ponerte abajo la voluntad de Dios y vivir bajo la voluntad de Dios. Señor, ¿cuál es los mejores caminos para mi vida? Señor, aquí estoy, Señor. ¿Usted conoce a alguien que está luchando con su voluntad? ¿Usted conoce a alguien que está luchando con su voluntad en rendirse? ¿Es usted esta persona? ¿Es usted esa persona que está luchando a entregar su voluntad a Dios? Mis ojos han visto a personas que en sus momentos de necesidad, en sus momentos últimos de su vida,
ponen sus vidas en el control de Dios. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. No todo lo que es de Dios va a salir de acuerdo a lo que usted y yo esperamos. Pero Pablo nos dice, va a ser agradable y perfecta. Pero usted no sabe que esto me ha sido desagradable. No, póngase bajo la mano de Dios y va a ver como aquello desagradable va a tornarse en agradable. Pero no es perfecta porque la perfecta voluntad de Dios es perfecta. No tiene errores. Nosotros tenemos errores. Y la voluntad perfecta de Dios corrige lo que está imperfecto. Oremos, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Queremos entender cuál es tu voluntad en nuestra vida. Queremos, Señor, un nuevo inicio en nuestra vida. Queremos un nuevo relanzamiento en nuestra vida, en nuestro ministerio. Ya estamos entrando a marzo del 2021, Señor. Y ahora, Señor, hemos decidido, Señor, como familia, como individuos, Señor, rendir cuentas a ti. Todo este mes de febrero hemos estado tratando con los temas del corazón, los asuntos del corazón. Gracias que has limpiado mi corazón, has limpiado mis motivos, Señor. Ahora, Señor, estoy listo, estoy lista. O quizás tú seas una persona que todavía no te decides. Ahora es el momento de decidirte. Ahora es el momento de decirle sí a Dios. El sí a Dios te va a abrir puertas. Te va a abrir puertas. Créele a Dios, no me creas a mí, créele a Dios. Cuando tú le crees a Dios, Dios envía su bendición sobre tu vida. Quizás tengas que esperar un poquito, pero Dios es fiel a sus promesas. Quizás tengas que luchar un poquito, quizás tengas que perder mucho, pero lo que pierdes, Dios lo reemplace con algo mejor. Siempre, siempre mejor. Dios lo reemplace con lo mejor. O sea, lo que es la voluntad de Dios. Y cuando aceptamos la voluntad de Dios, es mejor.